Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el sensor de movimiento o sensor de presencia. El fundamento del sensor de movimiento se basa a la variación de luz infrarroja o infravermelha. Todo cuerpo caliente, ¿no?, emite una luz infrarroja que el sensor va a detectarlo. Él tiene un sensor, ¿no?, un sensor, digamos así, un sensor que es acompañado por un lente. Este lente, la función de él es básicamente concentrar la luz infrarroja al centro. Cualquier variación que de aquí, él se va a reflejar en una variación aquí de luz infrarroja, y como este es un sensor electrónico, se va a reflejar en una variación eléctrica. Entonces, variación, digamos aquí, entre un cuerpo caliente desplazándose, él va a sensar aquí, le va a dar una variación aquí, y él le va a sensar calor, variación de tensión. Esta variación de tensión va a actuar un relé. Este lente es llamado de Fresnel. Este es un lente, ¿no es cierto? Y este es su detector. Este sería el detector infrarrojo. Correcto. Entonces, en los sensores, ustedes van a ver unos sensores, más o menos voy a tratar de hacer aquí. Le tiene aquí un plastiquillo, un plástico aquí pequeño, aquí. Este es el lente, él es curvo, ¿cierto? El lente, que tiene que tener cuidado de no moverlo del lugar, porque si no le van a salir sacarlo de la punto de concentración. No está aquí solo por un adorno, justamente es un lente o una lente, ¿no?, en portugués, es una lente. Entonces aquí, entonces hablamos, concentra la luz infrarroja, y la luz infrarroja se va al detector, ¿correcto? Ahora, estos sensores tienen aberturas diferentes. Por ejemplo, en este caso, el sensor tiene así, en una abertura horizontal, el sensor tiene, digamos así, 150 grados. 150 grados, ¿cierto? En la parte más amplia del sensor. Pero en la parte vertical, él le da, por ejemplo, una tablita que dice: el sensor no debe ser instalado a menos de 2,50 metros de altura, de aquí al sensor. Y que a 2,50 metros la primera detección lo hace a 1 metro. Y la detección final con el ángulo que él tiene lo hace a 10 metros, a 8 metros. Tanto aquí sería 1 metro, y sería 8 metros. Entonces, ¿qué es lo
que realmente nosotros tenemos que tener en cuenta es el ángulo de abertura del sensor. En este caso, ¿no? Este tipo de sensor que voy a mostrar aquí, un sensor. El tipo de sensor, este es el sensor que estamos refiriéndonos, ¿no? Este es el lente, ¿no? Y internamente tenemos ya un sensor. Entonces, en este lente de aquí, concentra. Por eso él es, si ven ahí, él es curvo, ¿cierto? Se encarga. Entonces, el lente tiene del centro del sensor a laterales tiene una abertura de 150 grados. Y este de aquí, el sensor básicamente, lo mínimo que es por la posición aquí, le puede sensar de 1 metro de la pared al primer punto de sensor y 8 metros máximo. ¿Cierto? Entonces, los ángulos medidos están aquí, en esta abertura 150 y aquí 72 grados, 73 grados básicamente, ¿cierto? Yo hago mucho hincapié en lo siguiente, que siempre que se tenga que colocar sensores, se tome en consideración estos valores del fabricante, porque va a haber zonas donde el sensor no va a funcionar por la cuestión del ángulo. Entonces al momento de instalar sensor, se va a tomar en consideración si esas zonas que no va a ser detectada, porque después hay sensores de alarma, ¿cierto? Entonces, que vamos a referirnos es a la cuestión de iluminación. Entonces, este sensor es un sensor pasivo. ¿Por qué es pasivo? Porque simplemente él recibe las emisiones infrarrojas de los cuerpos. Es detector pasivo. ¿Ya? Pues él simplemente detecta un movimiento que tenga una fuente infrarroja. Pero el detector activo es quien tiene ya un emisor, que emite la luz infrarroja y lo refleja. Por ejemplo, si yo entro un cuerpo, una persona, él es un elemento de emisión infrarroja porque tiene temperatura, ¿cierto? Tiene calor. Mientras por ejemplo, una madera, él no genera calor. Mismo puede ser teniendo un cierto calorías almacenadas por la cuestión de temperatura, pero él no es un elemento generador de calor. Entonces, es muy posible que esa madera no sea detectada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los elementos activos emiten rayo infrarrojo, al chocar en el cuerpo lo rebota, ¿no? Lo reflejen, y el sensor va a detectar, o sea, va a detectar ya un movimiento mismo con los cuerpos que no están calientes, que no emiten calor. Entonces, aquí ya estamos hablando de esto. Entonces, esto se tendrá en consideración. Por eso, que estas tablitas que dan los fabricantes, ustedes tendrán que calcularlo y ver todas las rectitudes. No pasar también la distancia máxima recomendada, porque también de nada vale tener un sensor a 5 metros de altura y querer detectar, pues, que de tal forma que la longitud del sensor al punto que queremos máximo pasa los 8 metros. Entonces no va a funcionar correctamente. Hasta puede detectar de repente, pero
tratar siempre. Yo pienso que lo máximo que aquí podríamos, digamos, usar, si da 8 metros, un 80%, un 75% máximo de aquí. De aquí sería 75%, sería 6 metros, 4 o 6 metros, ¿cierto? Hasta 6 metros. Entonces, es eso. De igual forma el ángulo. No abusar de este ángulo, pensar que el ángulo va a ser menor, y si vamos a colocar varios detectores, trabajar con ángulos de 150 grados para que si no coge un detector, lo coge el otro detector, ¿correcto? Entonces, vamos a pasar ahora a la parte de instalación. Pienso que aquí ya quedó claro. Me está olvidando una cosa. Existe el sensor, digamos, de 360 grados, porque este básicamente es un sensor que detecta hasta 150 grados, ¿cierto? Pero en la otra posición solamente detecta 73 grados. Existe un sensor, que es un sensor, que es una forma de sensor, que es un sensor de esta forma, ¿cierto? Aquí. Puede ser aquí, puede ser una cajita que va en el techo, pero al final de cuentas tiene esta formato, sensor redondo. Estos sensores, el otro sensor, él tiene digamos, aquí está el lente, él tiene 120 grados de abertura. 120 grados de abertura. Solamente que él es una barredura, ¿cierto? O sea, barre del centro 120 grados total. Entonces, tendrán que calcular, ¿cierto? Tendrán que calcularse. Si aquí 100, aquí 60, ¿cierto? Aquí tenemos 2,50 metros, entonces van a tener que ver hasta cuánto aquí, ¿cierto? Yo no quiero entrar a detalles ahí. Pero aquí sería, digamos así, porque por la característica sería 2,50 metros, 2,5 metros, por raíz de 2, por raíz de 3, ¿cierto? Esa sería la distancia aquí, raíz de 3. Pero en fin, eso es lo que se tiene que ver. Entonces, ojo, mucha atención en el cálculo de los ángulos de los detectores, ¿no? Mucha atención. Entonces vamos a pasar ahora a la parte de conexionado y de circuito.